Familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Déjenme decirles que hemos estado estudiando en el capítulo 16 los últimos escritos que tuvieron diferentes culturas y que estos escritos pues daban constancia o testificaban que en un momento dado todas las culturas tenían referencias a estos dioses caídos o a estos ingenieros o a estos vigilantes que en algunos casos se daban a conocer. No sé si hasta ahorita los comentarios, las pláticas que les he hecho han sido de su agrado. Les pido de favor que si son de su agrado me pongan un like o un dislike si es que no les agrada por algún motivo y pongan sus comentarios, porque pues eso me sirve a mí para saber qué mejorar o qué cambiar de las pláticas que les doy. Por otro lado, también YouTube con esta marcación pues les avisa a los que están inscritos, y por otro lado también sube con más frecuencia aquellos videos que van entrando y que han sido tomados como que son del agrado de la gente. Entonces, sin más preámbulos, le entremos a este capítulo 17, que déjenme decirles que en este capítulo 17, como habíamos visto en los otros, en el capítulo anterior, que los diferentes escritos daban un testimonio, en este capítulo 17, lo que vamos a ver es que el libro de Enoc, que marca la Biblia, de ese mismo libro vamos a nosotros a dar un estudio más adelante, en otros capítulos. Pero ahorita vamos a decirles por qué el libro de Enoc lo comentamos en este capítulo nada más, porque es un libro muy especial que funciona como un eslabón entre las culturas anteriores que habíamos visto con escritos muy antiguos y este libro de Enoc, que ha sido un libro que ha pasado de generación a generación durante aquel tiempo antiguo hasta los tiempos actuales, en los cuales el libro de Enoc es uno de los libros judíos que actualmente se estudian. Entonces vamos a ver todos estos tipos de detalles, porque ya ven que hablaba de batallas y cuando vinieron los ingenieros, y que estos posibles extraterrestres tenían ciertas categorías y rangos entre ellos, que pues habían inculcado algunos conocimientos en las diferentes culturas y que por eso la enseñanza y la cultura, así como los dioses entre las diferentes culturas, pues es muy parecida, ¿no? Donde se demuestra que ese Dios universal del cual hablan las diferentes culturas, o de esos pequeños dioses que también adoraban en otras culturas, vamos a darles el valor exacto de lo que deberíamos de estar considerando, quiénes eran realmente y cuál es ese Dios que realmente deberíamos de estar adorando, ¿no? Aquí sí vamos a entrar un poquito a la teología, porque pues es un libro, el libro de Enoc es un libro meramente religioso, pero que unifica también ese criterio de los demás dioses con este Dios de los judíos. En este periodo de culturas, donde también habla de cómo fuimos creados. El libro de Enoc habla de cómo iba a haber el diluvio, cómo los hijos de Dios se iban a juntar con las hijas de los hombres, y varios detalles por el estilo, cómo iba a haber un diluvio, cómo lo iban a hacer, cómo fueron enseñados y a su vez tendieron a hacer el mal y por eso vino el diluvio. Todos esos detalles y muchos otros detalles los tiene el libro de Enoc. Este nada más es un breve comentario. Por supuesto, más adelante, pues como yo les decía, vamos a entrar a lo que dice el libro de Enoc y a estudiarlo parte por parte. Porque este Dios, que como yo hasta ahora les había dicho, parece ser el mismo Dios, aunque es el mismo Dios en términos generales, las diferentes culturas pues no le han dado la importancia y la veracidad que debería de tener, ¿no? Todas las características de las cuales habla, los relatos, el diluvio, como yo les decía,
cuándo iban a venir los vigilantes, cuándo estuvieron, que antes se les llamaban vigilantes, a esos ángeles caídos, que también había gigantes y los hijos de Dios que se juntaron a las hijas de los hombres. Todo eso es lo que ha ido dando cierto ejemplo, cierta directriz en el libro de Enoch, de tal manera que a veces, pues sí diríamos que es muy raro que el libro de Enoch no haya sido contemplado desde un principio como un libro fundamental para la educación de la religión judía, porque ahí también habla, lo vamos a ver también más adelante, pero habla de la venida de Cristo y cómo va a ser crucificado y al tercer día va a resucitar y otras cosas. Entonces, eso es algo muy bueno, muy interesante y que pues, es muy raro que el libro de Enoch no lo hubieran considerado eh, los judíos como parte de su cábala, ¿no? Les voy a decir que el libro de Enoch es considerado el primer libro. Cuando hablamos del libro de Enoch nos referimos al libro número 1 o el primer libro. Pero además hay otros escritos originales que también fueron escritos en hebreo o en etíope, ¿no? Por ejemplo, está el libro número 2 y el libro número 3 de Enoch. Están contempladas también las 10 semanas de Enoch. Hay otro que se llama Enoch, Elohim y los ángeles. Y hay un capítulo 93 que creo que es del primer libro, que es muy específico, de mucha importancia, que mucha gente comenta sobre este capítulo número 93. Entonces, eso es, yo diría que los diferentes libros de Enoch que hay, pero cuando hace referencia en la Biblia está hablando de este libro número 1 de Enoch. Ok, aun cuando no todos los judíos lo consideran como un libro del canon sagrado, sí lo consideran dentro de la lectura de su cábala. Entonces, para una parte de las etnias judías, es un libro sagrado y profético, como en Etiopía, por ejemplo, en el Beta de Israel. Los cabalistas consideran el libro de Enoch como un libro importante y sagrado. Algunos entonces lo contemplan dentro de la cábala y otros de otra parte de los judíos no lo consideran como parte de su cábala. Pero aún así, hasta nuestras fechas, hay etnias de los judíos que sí lo consideran como un libro sagrado e importante para ellos. Y eso es fundamental cuando hacemos un estudio, porque si alguien sabía de esto, me refiero a la validez y la importancia de los mensajes que trae el libro de Enoch, pues serían los judíos, ¿no? Y donde algunos de ellos lo consideran todavía hasta nuestras fechas como un libro sagrado, y en la Biblia lo están considerando como un libro sagrado, yo creo que es bastante importante considerarlo para poderlo estudiar. Por eso es que hicimos el estudio sobre el libro de Enoch. El mismo libro de Enoch también se hace referencia, por ejemplo, en Judas 1:14, donde dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, si está haciendo una mención al libro de Enoc, en el libro de Judas, alguno de los apóstoles que está haciendo mención sobre esto, pues quiere decir que el libro de Enoc era un libro sagrado, era un libro a considerarse. También hay otros libros, hay una infinidad de libros que se mencionan en la Biblia, que son parte de los libros de la cábala judía o de los libros sagrados de los judíos, como el libro de Jaser, que es un libro súper interesante que también viene dentro de la Biblia, viene mencionado, entre otros, hay muchos. Como todos los libros de enseñanza de los judíos, pues los toman por fuera, estos estudios o estos libros, y realmente pues tienen mucha enseñanza, tienen mucha profundidad y deberían de ser leídos por la mayor parte de la gente que le gusta pues conocer e instruirse, y sobre todo aquellos que son religiosos, que les interesa crecer en el ámbito espiritual. En Génesis 6, digamos que en el 6 del 1 al 5, le dice algo así como que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les habían nacido hijos, hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Ahí estaba reduciendo la vida de los hombres a 120 años nada más. Había gigantes en la tierra, sigo leyendo, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces les platicaba yo en los escritos anteriores que los escritos de diferentes culturas, muchos de ellos mencionan que por la maldad del hombre es que había mandado el Señor al diluvio. Y este es el preámbulo también en la Biblia donde dice que por eso Dios decide mandar el diluvio a la tierra. Ok, en diferentes libros de la Biblia se habla también de las diferentes características que tienen los ángeles. Que hay príncipes, que hay ejércitos, que hay, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel o el Apocalipsis, pues hablan de las características, que tienen caras de águilas o de osos o de reptiles y cosas por el estilo, ¿no? Que tienen alas, algunos de ellos. Entonces, no todos son iguales, no todas las creaciones son iguales, ni todos los ángeles son iguales, ni de tamaño, ni de físico, ni nada, pero sí hay géneros o hay rangos, los cuales identifican que sí hay diferentes tipos de ángeles. Ok, hablando del libro de Enoch, bueno, ¿por qué les decía esto? Porque obviamente estos ángeles caídos que son adorados en las diferentes etnias en el mundo, pues tienen por eso caras de perro, caras de ángeles, caras de águilas, caras de serpientes o cosas por el estilo. Está considerando un dios. Y este dios, aunque es fundamentalmente el mismo que se ve con las características y principios y demás que se ven en las diferentes culturas, pues se podría decir que las diferentes culturas conocían a ese Dios y conocían también a los ángeles caídos y en un momento dado los hacen sus dioses. Pero pues como que perdieron la esencia, porque el Dios único y verdadero solamente quiere ser adorado. Eso no quiere decir que los demás, aunque sean muy poderosos, pues deberían de haber sido adorados, hablando de los ángeles caídos. Entonces, por eso es que el pueblo judío se dice que es el pueblo de Dios, el cual se le dio la misión de anunciar este Dios único y principal y verdadero, que fuese anunciado a todas las naciones, ¿no? Y también se dice que es creador de todo lo que existe en diferentes partes, en diferentes puntos. Y lo mismo dicen las etnias de las otras culturas como egipcia, sumerios y acadios, que también hablan de esto mismo. El trabajo de llevar este mensaje de Dios lo vemos precisamente en Éxodo 20 cuando ellos reciben los 10 mandamientos. Pero quiero hacerles la mención de que los judíos en cierta manera se podría decir que han cumplido esa misión, porque se puede decir que un 33% de la población mundial no conoce de Cristo o no conoce de este Dios, o un 66% sería el que habría sido alcanzado hasta nuestras fechas por ese mensaje de este Dios que los judíos tenían como misión de propagar, entonces, o de difundir. Entonces, es muy importante ver cómo ellos, a pesar de todo, cumplieron cierto propósito que se les había indicado. Y como yo decía, estas diferentes narraciones sobre Jesucristo o sobre lo que dijo el pueblo judío, pues pueden ser validadas porque se validan con la misma testimonio de las profecías cumplidas, de documentos históricos, de guerras y muchas otras cosas, la salida del pueblo judío del pueblo egipcio cuando eran esclavos. Está
perfectamente soportado y también validado a través de la historia, como en algún momento dado yo les decía. Entonces, es muy importante reconocer que en cierta forma el pueblo judío sí ha difundido pues a este Dios que fue creador, ¿no? Que el verbo de Dios, que era Jesucristo, que también es parte de esta Trinidad que en algún momento dado comentamos, también estaba cumpliendo esas funciones de creación en todo el universo. Cuál es el mensaje que nos debería dejar Éxodo 20? Pues nos habla de que debemos de amar solamente a Dios. Ya lo habíamos visto en diferentes estudios, también nuestra misión es amar a nuestro prójimo, ¿no? Y en eso se basa toda la ley de la Biblia. El Señor Jesucristo también lo menciona, Caballo de Troya lo menciona, y muchas de las culturas también lo mencionan. Y Jesucristo dijo que solamente hay un camino entre Dios y los hombres, y que ese era Jesucristo. Ese es un eslabón porque el conocimiento que trae Jesucristo es un conocimiento, por una parte, de salvación a través del sacrificio de Cristo, y por otro lado, del conocimiento de cómo debemos nosotros de conocer a Dios, cómo debemos de sujetarnos a Dios. Y así como Éxodo 20, hay muchos versículos que les voy a dar más adelante, no todos, pero algunos de ellos, que hablan sobre de esta misma capacidad o dentro de estas mismas funciones o obligaciones que tenemos para con Dios. Entonces, ¿cómo le gusta a Él solamente ser adorado? Y que esto, pues yo les decía, está contemplado dentro de los 10 mandamientos, ¿no? Donde nos dice que es un Dios celoso, que admite que se le alabe, pero no como cualquier imagen o con figuras de hombre o con alguna representación de cualquier otra cosa. No le gusta ser representado. Por eso es que dice al principio: yo soy tu Dios celoso. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y bueno, para no tener más preámbulos, les voy a decir lo que dice Éxodo 20. Dice, lo mismo dice en Deuteronomio 5, del 6 al 21, le voy a dejar las notas dentro del mismo video, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que más claro yo creo que no puede ser, pero les voy a leer más versículos más adelante donde aclaro todo esto. Si ustedes esto no se les hace suficientemente claro, y que lo diga en Deuteronomio y que lo diga en Éxodo, cuando está leyendo los 10 mandamientos y es el primer mandamiento, sería cuestión de analizarlo, ¿no? Dice en Marcos 12, lo mismo dice en Mateo 22 del 34 al 40, Marcos 12 del 29 al 31 dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son los dos mandamientos en los cuales se resume toda la ley, pero ustedes se fijarán que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza, corazón, alma, pero sin imágenes. Esto quiere decir que no se deben de hacer imágenes no solamente de un hombre, ni de criatura, ni de soles, de lunas, universos, estrellas, ni de nada, porque Él es Dios, que no puede ser representado. Lo dice también Romanos 1 cuando dice que los hombres fueron castigados por su maldad, por hacer imágenes de Él. Y lo mismo dicen los salmos y lo mismo dicen diferentes libros. Yo sé que si ustedes tienen diferentes creencias o diferentes culturas, pues no alcanzan a entenderlo, pero cuando vemos toda la asociación
y que la base de estos mandamientos los está trayendo el pueblo judío a la mesa, y que es el único pueblo al cual se le ha manifestado Dios de muchas formas. La verdad es que sí es algo que pensar, y yo les invito a que estén con una mente abierta para recibir estas enseñanzas. Claro que no están obligados a aceptarlas por completo, pero sí para analizarlas, para poder ver qué tan efectivo, qué tan cierto podría ser, ¿no? Entonces, fíjense, dice Romanos 1, del 18 al 24, dice: porque la ira de Dios, el enojo de Dios se podría decir, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces los entrega en las concupiscencias, que decir, en las maldades de sus corazones, esos malos pensamientos. Se entregaron esos malos pensamientos, pero se fijan cómo está hablando de que le hacen imágenes de cuadrúpedos y de hombres y demás. A Dios no le gustan las imágenes. Efectivamente, ¿cómo le podríamos decir? La idolatría entra una vez que nosotros estamos haciendo imágenes no solamente de otra cosa o de otro Dios, sino aún de Él mismo, haciendo imágenes. Estamos entrando en una idolatría, porque Él lo dice claramente a aquel pueblo con el cual tenía un contacto o una comunicación muy directa. Hay una parte donde dice que el hombre es poco menor que los ángeles. Eso lo dice el Salmo 8 del 5 al 6 y en Hebreos 2, 7. Y hay otras partes en los escritos que también dice que es poco mayor, que Cristo es poco mayor que los ángeles. Esto viene por Hebreos 1:4. Y hay otra parte donde dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Esto quiere decir que nosotros en un momento dado podríamos llegar a ser poco más que los ángeles. Y hay otra parte donde dice que los gentiles, así como el Señor Jesucristo, van a venir a reinar, a reinar y a juzgar a las naciones una vez que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, se habla de, y están pronosticados o están profetizados, un reinado de 1000 años. Entonces, podríamos decir que en cierta forma somos poco menor que los ángeles cuando estamos en cuerpo, y que posiblemente cuando seamos transformados llegamos a ser poco mayor que los ángeles, para que lo puedan entender mejor. En una parte también en Éxodo 7, el Señor mismo Jesucristo, junto con otras partes de otros personajes de la Biblia, llegaron a decir que éramos dioses, ¿no? O éramos semidioses, se podría decir. ¿Por qué? Porque podríamos tener parte de la esencia del mismo Dios, como lo decía Caballo de Troya en un momento dado dentro de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, Éxodo 7, el Salmo 82 o Juan 10, habla de que somos una parte de esa esencia de Dios, que somos dioses, pero no podemos ser dioses mientras estemos en la carne. Yo creo que eso es bastante claro. Sin embargo, esa parte que está de Dios podría también interpretarse como el Espíritu Santo, porque tenemos un espíritu de vida, pero también tenemos un Espíritu Santo que en un momento dado, cuando lo tenemos dentro de nosotros, generalmente una vez que se acepta a Jesucristo es mucho más fácil conocer cuál es el mensaje. No está condicionado, pero sí es mucho más fácil aceptarlo o reconocerlo, porque se va entendiendo mejor cuáles son los diferentes mensajes que hay dentro de la Biblia. Entonces también tenemos ese Espíritu Santo, que es obviamente la tercera persona de la Trinidad, y por lo tanto
también una deidad. Entonces, por eso el Espíritu nos lleva a conocer cuál es el carácter de Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nos lleva a tener fe, como lo dice Hebreos 11 también. Pues son también características que nos llevan también a tener un cierto carácter como el que quiere Dios que lleguemos a tener, ¿no? Y muchos de los ángeles anhelan ver esa transformación que vamos a llegar a tener, y eso lo vemos en 1 de Pedro 1:1. Entonces, como yo decía, podemos ser parecidos, iguales o superiores en un momento dado a los ángeles. Sin embargo, la función siempre en el cielo y en la tierra pues es servir a los que nos rodean. Como yo les decía, cuando hablamos de la idolatría, hay muchas citas. Por ejemplo, estaba Éxodo 20, ¿no? Habla de Deuteronomio 4, del 15 al 31. También está Deuteronomio 5, del 6 al 21. Está el Salmo 50, del 7 al 23. Y Salmo 135, del 13 al 18. O el Salmo 115, del 1 al 8. Está Isaías 42, del 8 al 9. Está Isaías 44, del 9 al 20. Jeremías 1, 16. Y también Jeremías 2:11, Jeremías 10, del 2 al 16, está Baruch, el libro de Baruch, en todo el capítulo 6 habla de la idolatría, Romanos 1, del 19 al 23, o Primera de Corintios 10, del 8 al 15, y así como estas, hay muchísimas citas que hablan de la idolatría. Entonces, ¿por qué me salté de lo que estábamos hablando de que somos dioses a la idolatría? Porque todo es una misma situación. No porque nosotros seamos dioses podemos decir en un momento dado, o seamos semidioses, se podría decir que ya estamos listos o que podemos ser adorados. No, en ninguna manera. La deidad, el puesto de Dios, no hay cosa que lo pueda sustituir. Ese Dios es omnipresente, siempre está presente, no necesitamos una figura para poderlo alabar. Entonces, por ejemplo, les hablaba yo del Salmo 8, del 5 al 6, ¿no? Les ha hecho poco menor que los ángeles, cuando hablábamos de que éramos poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué dice Hebreos 2:7? Tú le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. En Hebreos 1:4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, más excelente nombre que los ángeles, porque Él es el Salvador, Jesucristo. También dice Romanos 8 en el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si vamos a ser glorificados, porque somos coherederos con Cristo, ahí es donde vamos a ser un poquito más que los ángeles. Hoy dice en 1 Corintios 6 que yo les decía, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En Éxodo 7 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido para Dios, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero bueno, aquí lo estaba diciendo porque le estaba dando algunas facultades a Moisés que eran sobrenaturales. No precisamente porque fuese un dios para el faraón, ¿no? Más vale aclararlo. El Salmo 82, 6 y 7 dice, versículos 6 y 7 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, todos vamos a morir, pero sin embargo, somos parte de ese Dios, como yo les decía. En Juan 10, del 33 al 36, dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se fijan cómo en la misma ley, en el Antiguo Testamento hablaba de que éramos dioses, lo decíamos en el Salmo 82. Bueno, pues aquí es donde el Señor Jesucristo vuelve a confirmar que efectivamente parte de esa deidad la somos. Sigo leyendo, les dice el Señor Jesucristo, si llamo dioses a aquellos
a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, en cierta forma, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, le reclamaban a Jesucristo que él se decía Hijo de Dios. En Hebreos 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, la fe es una esperanza, es algo que no podemos vivir físicamente. Todavía no lo vivimos, todavía no sucede. Entonces esa fe es algo que no todos lo pueden comprender. En otras palabras, los ángeles no lo pueden comprender porque ellos todo lo están viviendo en su momento. No hay nada que esperar. Porque lo dice Romanos 8, del 22 al 25, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la fe. Creer en algo que no se ha visto todavía, que no se ha vivido todavía. Y primera de Pedro 1, del 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando nosotros seamos redimidos, los ángeles anhelan verlo, porque se va a cumplir aquello sobre lo cual nosotros teníamos fe y que todavía no sucedía. Cuando aceptamos que Cristo murió con nosotros, podemos obtener una mejor posición, se puede decir, porque es cuando nos volvemos coherederos con Cristo, porque estamos aceptando ese sacrificio de Cristo. De lo contrario, pues si somos hijos de Dios, somos creación de Él. Nos volvemos de una manera diferente. Yo les decía que una vez que ya reconocemos cómo es el plan de Dios y a qué se refiere y por qué hay que aceptar a Cristo, entonces entendemos muchas otras cosas que el mismo Espíritu nos va ministrando. Esta nueva forma de vivir. Entonces, somos una esencia, un espíritu, una creación de Dios, en otras palabras, que viene al mundo a experimentar, a vivir, a fortalecerse tal vez espiritualmente, pero que ante la experiencia en el mundo, pues se supone que vamos a obtener mayor experiencia o una convicción o una transformación una vez que aceptamos a Cristo a un ser espiritual, pues obviamente más fortalecido, más avanzado. Como lo veíamos, que somos coherederos con Cristo y por lo tanto somos poco mayor que los ángeles. Entonces podríamos decir que lo que venimos a hacer aquí es a dar un servicio de amor, un servicio a Dios, un servicio de enseñanza y de aprendizaje al mismo tiempo. Eso es lo que yo creo. Ustedes, después de todo lo que hemos estado leyendo, después de todo lo que hemos estado estudiando, pues siguen viendo que efectivamente no hay lugar a dudas de que fuimos creados. Seguimos en ese estudio todavía, todo el estudio básicamente se basa en eso. Entonces, esa creación no va dejando lugar a dudas de que pues si fuimos creados tenemos un Dios y que si tenemos un Dios pues tenemos que cumplir ciertos propósitos para los que fuimos creados y hay que conocer ese propósito de la creación. Entonces, está confirmado no solamente por los escritos de la Biblia, sino por todos los escritos que hay, donde como yo les decía, pues se habla de ángeles, se habla
de varias diferentes culturas, hechos, sucesos, etcétera, etcétera. Es demasiada la información que coincide como para pensar que son suposiciones. Así como habla también de los diferentes dioses, de los diferentes rasgos y las diferentes culturas, como yo les decía, pues obviamente al tener esos dioses que ellos decían con esas diferentes imágenes que se parecen casualmente mucho a los ángeles y que todos hablaban de imágenes de ángeles caídos y demás, pues generalmente, así como hablaba de los gigantes y otras cosas, quiere decir, a mi manera de ver, que pues obviamente todos estaban creyendo en los ángeles como si fuesen dioses y en un Dios universal con diferentes nombres, pero que a la larga se desviaron, se podría decir, de aquel mensaje que el pueblo judío se ha encargado de tratar de encauzar para que tengamos la idea correcta de lo que es Dios, ¿no? Y que fuimos creados, como dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Entonces, en todo eso los escritos coinciden. Estos mismos pasajes que hemos visto coinciden en ese concepto de que Dios nos creó y por lo tanto pues no podemos pensar que no sea un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor el que nos hizo y para Él somos importantes. Según estos varios escritos de la Biblia, Enoch y otros relatos que también tienen la misma cultura judía, porque es muchísimo los relatos que hay, así como los relatos de las diferentes civilizaciones, pues podemos ver que tienen más o menos la misma base. En algunos libros de otras culturas dice que pues generalmente fuimos creados para ser una especie de esclavos y demás, pero cuando hablamos del pueblo judío, desde un principio está señalado como el pueblo escogido. Y el hombre, como tal, no se ve que estuviese trabajando en sus orígenes como esclavos. Eso tal vez se fue desvirtuando a través del tiempo y fue variando, tal vez, en la misma evolución del hombre, ¿no? Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que pues sí somos muy amados y que pues debemos de tener una esperanza, por lo tanto, de una vida eterna y casi que tener la seguridad de que vamos a tener una vida eterna una vez que cambiemos de materia, ¿no? Una vez que seamos evolucionados y en algunos casos reencarnados. La Biblia dice que todos van a reencarnar, unos para vida eterna y otros para una vergüenza, pero a fin de cuentas todos vamos a reencarnar, a resucitar, no reencarnar, perdón, sino a resucitar. Que como Él es un Dios universal, como Él es un Dios todopoderoso, y como yo les decía, las diferentes culturas fueron perdiendo o fueron malentendiendo y por lo mismo fueron entrando a esta idolatría que pues hasta nuestras fechas sigue viendo, hay imágenes. Fíjense que el libro de Enoch hablaba de que les habían enseñado las ciencias ocultas del ocultismo, de la brujería y demás, y que pues esto es también parte de lo que enseñaron los mismos ángeles caídos y que hasta nuestras fechas pues sigue practicando, ¿no? Entonces, eh, como yo les decía, es una forma de que nosotros debemos de tener ese conocimiento para que nosotros podamos adorar a Dios como se debe, podamos aceptar el sacrificio y el Señor Jesucristo y aceptar por otro lado la enseñanza y el discernimiento, la corrección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces hay que considerar que estos tres pues son la Trinidad y que pues no hay nada más que pensar, ¿no? El mismo nombre de Dios mencionado por los judíos, el nombre de Jehová, por ejemplo, en algunos casos estaba como Abba Padre, que era papito, estaba como Yahvé, Eloi, Elohim, y el mismo nombre que como a veces lo dicen los mismos judíos, Yahweh, es el nombre que se le da por parte de los judíos, que es el nombre que ha sido mal traducido, que nosotros conocemos como Jehová. Pero pues quien debe de saber exactamente la pronunciación, así como el significado correcto, pues obviamente son los judíos, ¿no? Este nombre escrito, su traducción literal es yo soy o el gran yo soy. Y eso es lo que nos hace ver que es el único Dios verdadero,
que es el único que es digno de ser adorado. Y es por eso que el Señor no le gusta la idolatría y no le gusta que le den ningún otro nombre a ese Dios. Su nombre es Yahweh o Jehová, leyéndolo mal, pero que estamos hablando del mismo Dios, ¿no? Yo les decía, estas culturas pues en un momento dado pues no supieron hacerlo de la forma correcta. A los mismos judíos les pasó lo mismo. Una vez que los saca de la esclavitud, una vez que Moisés sube por las tablas de la ley al monte, cuando baja, pues ellos ya están adorando otro Dios o la imagen de un becerro. Entonces, el mismo pecado de esta idolatría ocasionó que miles de los judíos que habían salido de esclavitud, miles fueron muertos por esta situación, por este pecado, ¿no? Bien, en Éxodo es donde viene esta cita y debemos estar abiertos para que nuestro Dios pueda ser difundido, este Dios pueda ser aceptado por diferentes naciones, diferentes pueblos con una mentalidad abierta, reconociendo lo que los hechos de la historia pues nos han dejado ver, ¿no? De tal manera que nosotros podemos estar predicando un Dios de diferentes conceptos que tienen las diferentes naciones, pero hablando del mismo Dios de una manera pues más certera, ¿no? Como yo les digo, o como yo les decía, un ejemplo es Pablo cuando está anunciando y dice en el libro de Hechos 17, en el versículo 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo mismo les anuncio. Entonces, este anuncio que estaba haciendo Pablo a un Dios no conocido, que adoraban este Dios no conocido, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Adorar al único Dios y darle la interpretación correcta, el razonamiento correcto, no importando que hable de que los ángeles caídos, que nos crearon o que nos vigilaron, y la creación por parte del mismo Señor Jesucristo que hizo todo el universo y a la humanidad, pues no se ha reconocido por otras culturas o demás. O sea, el trabajo es primero que se conozca al Dios verdadero como lo que es, como el Dios único y verdadero, como el Dios celoso, y después el sacrificio del Señor Jesucristo para que nosotros podamos llegar a ser mejores, lleguemos a conocer a través de la enseñanza del Espíritu Santo cómo ser mejores. Estos conocimientos de estos diferentes dioses, de esos ángeles caídos, entonces, y este libro de Enoc, como yo les decía, es un eslabón que nos deja ver perfectamente que estas diferentes culturas, como la Biblia, como los ingenieros y todas estas creaciones, están todas perfectamente asociadas a través del tiempo y que pues hablan de ese único Dios. ¿Por qué fue esta enseñanza? Porque pues no tenemos que divagar o pensar en otras cosas, sino que todos los escritos, toda la Biblia y estos libros nos dejan ver claramente que todo está perfectamente planeado y diseñado, con diferentes puntos. Más adelante vamos a estar viendo cómo toda la doctrina de la Biblia se apega, si hasta ahorita no lo han podido distinguir al 100%, bueno, no al 100%, pero sí darse una muy amplia idea. La verdad, toda la doctrina de la Biblia está muy apegada a los hechos históricos, de tal manera que los podemos ir entendiendo cada vez mejor, podemos entender cada vez mejor la Biblia. Pues espero que den el like para que podamos seguir transmitiendo estas enseñanzas, sabiendo que pues sí les están edificando de alguna manera en sus vidas. Les doy muchas gracias por estar aquí hasta este momento en estos capítulos, y pues ahora sí seguramente vamos a seguir con el tema que les había dicho desde el cierre del capítulo 16, y gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Hasta luego.